Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, y damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, y damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo
resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre y salvación mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre y salvación mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Hola, amada iglesia, espero que estén muy bien. Aquí estoy nuevamente para poder compartir con ustedes el mensaje del día de hoy. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Agradezco a Dios por la salud, por la vida, porque sé que Él ha sido bueno siempre, siempre, y ha cuidado de los suyos, ¿cierto? Los ha cuidado a ustedes, así que también ha cuidado de mi vida y de la de mi familia. Así que estoy agradecido por eso. El día de hoy vamos a ver una cita muy conocida por todos, así que le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16. Y seguramente ya está pensando, wow, esto es muy conocido y efectivamente es así. Así que le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestro ojo y vamos a pedir al Señor, vamos a pedir a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé el entendimiento necesario para poder así llevar siempre a cabo las cosas que Él desea para nosotros. Así que oramos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu bondad, porque todo lo que haces es perfecto. Todo lo que has diseñado ha sido perfecto, Señor. Tú no te has jamás te has equivocado en nada. Así que te agradecemos, Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de ser llamados tus hijos, de ser parte de tu familia. En esta hora pedimos, Dios, que tomen nuestras mentes, tomen nuestros pensamientos, ordenes todo, Señor, quites aquello que nos sirve y coloques, Señor, una sincronía especial, Dios, con tus pensamientos, con el deseo de tu corazón, con lo que tú nos quieres hablar a través de la Escritura. Gracias por tanto, porque eres, Señor, fuiste, eres y seguirás siendo eterno y perfecto, el Dios de todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por todo. Bien, yo sé que esta cita la han escuchado, la han leído muchas veces. Yo creo que ha sido de nuestro común uso, ¿cierto? Juan 3:16.
Cuando hemos querido compartir con alguien, seguramente compartir sobre el amor de Dios o poder explicar en parte el amor de Dios, esta cita es probable que haya salido a colación en reiteradas ocasiones. Pero la idea de hoy es poder profundizar en este pequeño párrafo de la Escritura, poder profundizarlo y hacer un pequeño desglose que nos permita aproximarnos con mayor precisión ya a lo que se refiere en sí Juan 3:16. Para poder entender esto, ya este pasaje, vamos a hacer un ejercicio que es sumamente saludable, es tratar de situarnos en los oídos, ¿cierto?, de los primeros oyentes, de la primera audiencia de Juan, para de esa manera tratar de escuchar cómo ellos pudieron haber escuchado este mensaje, ¿cierto?, en el contexto del Evangelio de Juan. Juan 3:16 acentúa puntos importantes para la salvación, los cuales presenta una y otra vez a lo largo de todo el Evangelio. Ahora, estos aspectos incorporan 7 puntos. Ya, número 1, la naturaleza del amor de Dios. Número 2, lo que significa el mundo. Número 3, también cómo Dios les dio a su Hijo. Número 4, quién es el Hijo. Número 5, en qué consiste la fe salvadora. Número 6, en quién debe estar centrada esta fe, ¿cierto? Y número 7, la vida eterna. Vamos a comenzar con el primer punto. Punto número 1, ¿cierto? Dios amó. Ya, en este pasaje, Dios amó. Sabemos nosotros que si bien Dios amó al mundo, Él no tenía una obligación moral para salvarnos. La verdad es que éramos nosotros, era el mundo, ¿cierto?, el que había decidido alejarse, mantenerse a la distancia, rechazarlo una y otra vez, desconocer los preceptos que estaban en el corazón de Dios para el ser humano. ¿Ya? Entonces, Dios no tenía una obligación moral, la decisión había sido en este caso nuestra, había sido del mundo, ¿cierto? La de apartarse, ¿ya? Pero resulta que ese amor que jamás se extingue, ¿ya? Ese amor que lo movió a Él a crear a la humanidad, ese amor fue el que impulsó su plan de restauración entre el hombre y su creador. La verdad, hermanos, que la dimensión de este amor, la dimensión del amor de Dios no se puede, es difícil de poder contener o comprender en base a nuestros parámetros. Pero si observamos en la Escritura lo que nos enseña de cuánto es lo que ama el Padre al Hijo, podemos comenzar a comprender, ¿cierto?, su amor por el mundo, ¿ya? En el Evangelio de Juan hallamos un repetido énfasis del amor existente entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y Jesús. Primero, el Padre ama a su Hijo y este Hijo es verdadero en obediencia. Ya eso usted lo puede encontrar en Juan, puede encontrar referencia en Juan capítulo 10, verso 17. Número 2, el Padre ama a su Hijo de forma profunda y le confía todo se lo confía a Jesús. Es tan estrecha, es tanto el vínculo, la intimidad que existe entre los dos que todo lo que Dios sabe, Jesús también lo sabe. Todos los pensamientos del Padre son conocidos por Jesús. El Padre le confía todo al Hijo, ¿ya? Y eso usted puede encontrar referencias en Juan 3:35, ya hace referencia a esto. Número 3, el Padre ama a su Hijo más allá del tiempo, o sea, lo ama para siempre. Ya en Juan 17:24 también puede hallar referencias sobre aquello. Y por otro lado, el Hijo ama tanto a su Padre, Jesús ama tanto a su Padre, que obedece el mandamiento de Él y da su vida por el mundo. Juan 14:31 puede hallar referencias sobre aquello. El afecto que existe en la relación íntima entre Jesús y el Padre se ve expresado, ¿cierto?, en el sacrificio de entrega que Jesús hace. Juan 3:16 muestra la primera referencia explícita, clara, ¿cierto?, del amor, en el amor de Dios por el mundo. Ese amor de Dios es el único capaz de explicar cómo Él es capaz de enviar a su Hijo, ya que es tan amado por Él, ¿cierto?, al que amó por la eternidad. Solo ese amor puede explicar el por qué Dios toma la decisión de
enviar a su Hijo, a salvar al mundo, ¿cierto? A dar su vida en la cruz. Jesús mismo manifiesta esto dando a entender cómo era el amor entre él y su Padre. Ya lo encontramos en Juan 17:5. Juan 17:5. Y dice así, respecto de lo que Jesús dice, lo que da a entender cómo es el amor entre él y su Padre. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios sacrificó lo más preciado. Dios entrega lo más preciado y eso debe enseñarnos, hermanos, a no dudar del amor de Dios. O sea, no podemos darnos un espacio a la duda del amor de Dios, ¿ya? Porque Él estuvo dispuesto a sacrificar lo más preciado por nosotros. Esta incredulidad puede entristecer sin duda el corazón de Dios. Dios estuvo dispuesto a aguantar el dolor de perder a su Hijo. Por eso, hermanos, la cruz es el elemento que le da credibilidad, le otorga toda credibilidad al amor de Dios sobre nuestras vidas, sobre el mundo. Punto número 2. Dios amó al mundo. Dios no solo amó a su Hijo obediente, sino que amó a todo el mundo, a este mundo, como les había dicho, que decidió apartarse, rechazarlo una y otra vez, fueron insurrectos, tomaron la decisión, el hombre toma la decisión. Esto no es culpa de Dios, el hombre toma la decisión de apartarse, de alejarse, de mantenerse distante, en rebeldía. Sin embargo, el mundo, a pesar de todo aquello, es el objeto de la salvación de Dios. Para la época de Jesús, los contemporáneos de él solían hacer referencia al amor, ¿cierto? Al amor de Dios por Israel, ¿cierto? Por la nación y por los justos, en un sentido muy tribal, en un sentido muy, ¿cierto? De pertenencia absoluta de ellos. Pero eran incapaces de reconocer en realidad o entender que el amor de Dios era para todos, era para todo el mundo. En el capítulo que sigue a nuestra cita, nosotros estamos en Juan 3:16, en el capítulo 4 ustedes pueden hallar, ¿cierto? El episodio de Jesús con la mujer samaritana, en donde se entabla este diálogo entre él y ella, en donde él se da a conocer, ¿cierto?, como el Salvador, como el Cristo. Ella se ve confrontada en este diálogo con todas las cosas que Jesús le dice. Inmediatamente, ¿cierto?, va a comentarle al resto, ¿cierto?, en la ciudad, de este hombre que ella, con el que acababa de conversar. El resto, muchos vienen a Jesús para conocerle, para saber y creen en él. Después vemos que ellos le dicen a la mujer, ¿cierto?, ya no es solo por tus dichos, sino que lo hemos visto y hemos creído y creemos que Él es el Salvador, que Él es el Cristo. Entonces esto nos da a entender, ¿cierto?, que, bueno, si esto era para los samaritanos, ¿cierto?, que eran profundamente despreciados por los judíos, totalmente rechazados, ¿cierto?, por ellos, entonces es para todos los pueblos. Es para todos los pueblos. Y eso también nos da un parámetro a nosotros para tener cuidado, y en el momento que también nos viésemos tentados a despreciar a alguien por tener tal vez una condición distinta a nosotros, una forma de pensar diferente, una cultura diferente, debemos tener cuidado, porque debemos recordar que la sangre de Jesús se vertió por todos. Nadie es insignificante, hermanos, nadie es insignificante para el amor de Dios. La sangre de Jesús, como les decía, se derramó por todos. El honrar el sacrificio de Cristo nos enseña a amar y a servir más allá de los asuntos étnicos, más allá de las culturas, más allá de la religión misma. Ahora, el hecho de que Dios haya dado a su Hijo no significa que todos seamos salvados por eso. O sea, en realidad, el que Dios haya dado a su Hijo hace referencia a que la salvación está disponible para todos. Juan 3:17 enseña que el propósito que Dios tiene al enviar a su Hijo no tiene que ver con condenar al mundo.
el mundo ya estaba condenado, ¿ya? En realidad, el objetivo del por qué envió a su Hijo es para salvar al mundo. O sea, el sacrificio de Jesús, ¿ya? Es el que aplaca la ira santa de Dios por el pecado de nosotros y del mundo entero. Eso usted lo puede hallar ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. La salvación finalmente es para todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús. Nuestra motivación entonces el día de hoy debe ser compartir la buena nueva de que existe esta salvación, ¿cierto? La buena nueva que es Jesús mismo, ¿ya? Porque Dios quiere que todos reciban la salvación. La buena nueva, el Evangelio, es Jesús mismo, como les decía. La palabra hablada de Cristo y su cumplimiento en Él pasa a ser ahora entonces, después de su resurrección, el Evangelio mismo, contenido, ¿cierto?, en su persona. Jesús pagó el precio por todos, absolutamente por todos, pero hay que creer en Él, solo en Él, para ser salvos. Tercer punto, Dios dio. La salvación es motivada por el amor de Dios, ¿cierto? Pero fue el hecho de que Él diera a su Hijo lo que la hizo posible, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro. ¿Qué es lo que motiva la salvación, ¿cierto? Es el amor de Dios, pero la salvación es posible por medio, ¿cierto?, de su Hijo. A veces leemos este pasaje dando a entender que dice, Dios amó mucho al mundo, aunque realmente sí tiene que ver con la grandeza de tal amor. Pero el texto en griego, como está escrito, dice que, se emplea la palabra griega autos para la frase de tal manera. Ahora, esta palabra autos no se refiere a la palabra tanto en sentido de cantidad, sino que se traduce como esta manera. O sea, esta es la manera en que Dios amó al mundo. O sea, en el fondo lo que está diciendo que esta es la máxima demostración de su amor ofreciendo a su Hijo. O sea, una demostración única, una forma única, una manera única. Dio a su Hijo. En Juan 3.14, un par de versículos antes, ¿cierto?, de 3.16, explica que Jesús sería levantado. El pasaje hace mención de, también es conocido por muchos de ustedes, así como Moisés, ¿cierto? Levantó la serpiente, alzó la serpiente en el desierto, así también hace referencia de que él sería levantado, ¿ya? Más adelante, en el capítulo 8:28, Jesús le habla a sus enemigos que ellos los levantarían, que ellos lo levantarían a él. Y en el capítulo 12, 32 y 33, Jesús promete que atraería a todo el mundo para sí mismo si él fuese levantado de esta tierra. Esto entonces quiere decir que Dios dio, o sea, ese Dios dio a su Hijo, quiere decir que se cumple cuando Él permite que quienes lo odiaban, ¿cierto?, lo crucificaran. La frase levantado hace eco de Isaías capítulo 52, verso 13, en donde el siervo de Dios sería levantado. En el capítulo siguiente, en el capítulo 53, ¿cierto?, ya tenemos al siervo de Dios que sufre y es sacrificado. Dios nos ama todo el tiempo, hermanos. Dios nos ama todo el tiempo. Pero Juan 3.16 nos habla de un acto específico de amor, de un acto único, especial, ¿ya? El punto número 4, Dios dio a su unigénito. La palabra o término unigénito se usaba mucho, ¿cierto?, para un niño especialmente amado, por lo general el hijo único, ¿ya? En la antigüedad algunas fuentes judías utilizaron este término para darle realce a la obediencia que Abraham tuvo a Dios, en el sentido de la disposición que él tuvo, ¿cierto?, para sacrificar a su amado hijo Isaac. Esta relación con Cristo repite la grandeza del amor sacrificial de Dios, esa grandeza que tuvo al dar a Jesús por todos nosotros, al dar a Jesús, ¿cierto?, por el mundo. La mención que Juan hace del Hijo en este pasaje, en realidad, hermanos, va más allá de mencionarlo como Mesías. La referencia que Juan hace va más allá de presentarlo como Mesías,
sino más bien apunta a la relación íntima. Juan quiere hacer ese énfasis, apunta a la relación íntima entre Jesús y su Padre. Ahora, respecto de eso, esto se ve reforzado en los puntos claves del Evangelio de Juan, en donde se muestra que Cristo es Dios. Ya hay distintos puntos claves del Evangelio. Si usted lee el Evangelio completo de Juan, va a notar en constantes oportunidades, Juan hace mención de la deidad, ¿cierto?, de Jesús mismo. ¿Ya? Esto último, ¿cierto?, usted tiene que verlo ahí, verificarlo en aquellos pasajes. Por ejemplo, Cristo es Dios, así como íntimo del Padre, es decir, que Jesús es diferente del Padre, pero como Dios Hijo. En este sentido, Juan capítulo 1, verso 1, ¿cierto?, hace esta mención, dice, la palabra era Dios y estaba con Dios. ¿Ya? En el capítulo 1, 18, nos dice de que a Dios nadie le vio jamás y que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre es quien le ha dado a conocer a todos, ¿cierto? La idea del evangelista, en este caso, la idea de Juan es escribir, ¿cierto?, para que todos sus oyentes tengan acceso a este conocimiento de Jesús y puedan creer en él, que él es el Hijo de Dios. Ya cerrando, ¿cierto?, el cuerpo principal del Evangelio en el capítulo 20, verso 31, ahí Juan hace esa referencia. El sentido del unigénito en este pasaje entonces es resaltar, el sentido del unigénito es resaltar el incalculable amor de Dios, o que Dios tuvo por el mundo al dar a Jesús. El punto número 5. Todo aquel que en él cree. Si bien el sacrificio de Jesús provee salvación para todo, esto no quiere decir que esta sea automática en cada uno de nosotros. Y esto es importante entenderlo. El pasaje enseña que las personas deben recibir la salvación. Primero se debe creer, y esto quiere decir que debemos confiar en la verdad de la salvación. Recibir a Jesús por medio de la fe nos permite apropiarnos de lo que Él ya ha provisto. ¿Ya? Dios otorga, Dios entrega este regalo para todos, absolutamente para todos, pero debemos querer este regalo, debemos desearlo, debemos desear este regalo en nuestras vidas, aceptarlo y buscar con diligencia el que otros también tengan acceso a él. La fe debe ser perseverante, entonces, pero no basta con estar impresionado. Esto lo conversamos a veces con los jóvenes, lo hemos hablado. Jesús no necesita admiradores, Jesús no necesita un fan club, gente que esté impresionado. Oh, me encanta, Señor, lo que dijiste aquí, wow, me impresiona como estos quedaron callados cuando tuviste esta respuesta tan categórica. No basta con estar impresionado o ser un admirador de Jesús. Aquello no significa, hermanos, que seamos salvos por fe. Eso no significa, no implica nada. Hubo muchos que creyeron. Ahora, ¿cómo le refuerzo esta idea? Porque hubo muchos que creyeron por sus señales. En Juan capítulo 2, verso 23 al 25. Ya creyeron. Sin embargo, Jesús, el propio Jesús, no se fió de ellos porque los conocía a todos. O sea, sabía lo que había en sus corazones. Por otro lado, ¿cierto? Vamos a encontrar que hay algunos que creen, pero la fe de ellos es pasajera, ¿ya? Referencia de esto ustedes lo pueden encontrar en Juan capítulo 8, verso 30 al 59. Una lectura un poco más extensa, pero les va a dar evidencia, ¿cierto?, de lo que les estoy diciendo, de que existen también personas que creen ya en un comienzo, pero la fe es pasajera. Jesús nos invita entonces, hermanos, a ser perseverantes en la fe y a guardar sus enseñanzas para así recién poder ser sus discípulos, sus seguidores, o sea, caminar en sus pasos. Juan 8:31 hace referencia sobre esto. Esta es la fe salvadora, ¿ya? Una fe en acción, ¿cierto? Pero en las acciones de Cristo, como lo que implica ser cristiano, ¿cierto? Un duplicado, en este caso, moldeado por el Espíritu de Cristo mismo.
Punto número 6. En Él cree. Ahora bien, la fe salvadora, esto es importante aclarar. La fe salvadora no es solo aquella que es perseverante. Hay algo más, aparte de ser perseverante. Ya que esta fe necesita un objeto específico en donde debe estar colocada. Esta fe debe tener, ¿cierto?, un blanco, debe tener un centro. Y ese blanco es Jesús, ese es el blanco perfecto. Muchos creen que mientras uno crea en algo, yo creo que esto sí lo han escuchado a lo mejor en distintos lugares, en sus trabajos, estudios, grupos de amigos, etc. Muchos creen que mientras uno crea en algo, esto nos va a eximir o los va a eximir y va a hacer que el alma se redima más en el más allá de esta vida, ¿ya? Pero es necesario, hermanos, recalcar que tener una fe religiosa a nivel general no logra la salvación. Juan 3:16, nuestro pasaje, define la fe que salva como creer en Él, como creer en Jesús. O sea que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe que salva, creer en Él. Cristo revela su identidad constantemente a lo largo del Evangelio en declaraciones como el yo soy, o el buen pastor, o la vid. Juan 10:11, ¿cierto? Soy el buen pastor, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ya Juan 15, capítulo 15, verso 1, él se presenta como la vid verdadera. Pero el Evangelio termina con una declaración hermosa, que es la declaración de Tomás, quien reconoce que Jesús es el Señor y Dios mismo. Juan 20:28. Tomás dice, afirma, él reconoce que Jesús es el Señor y Dios mismo. Ahora, es Jesús mismo quien define las palabras de Tomás como la fe. ¿Es porque has visto que has creído? Capítulo 20, verso 29. Ahora, hermanos, a pesar de que Tomás efectivamente tiene el contenido correcto de la fe, Tomás tiene el contenido correcto de la fe, ¿ya? Jesús define sus palabras como la fe, mediante aquella pregunta que le hace. Pero aún así, el Señor, nuestro Señor, nos invita a un estándar o nivel más elevado cuando Él afirma, o un estándar o nivel más elevado de fe, cuando Él afirma que son bienaventurados los que creyeron aunque no vieron. Juan 20:29. Y aquí está el punto más alto del Evangelio. Aquí está el punto más alto del Evangelio, en este caso de Juan, en donde se explica que Juan 3:16, nuestra cita archiconocida, explica que Juan 3:16 significa por fe. ¿Ya? Eso corrobora en cómo Juan de inmediato cierra entonces lo que le decía hace un rato atrás, cómo él cierra de inmediato el cuerpo principal del Evangelio, señalando el por qué. Él dice por qué escribe todas estas señales, ¿cierto? Y eso ya sería en Juan 20, verso 31. Él ahí da una explicación, el por qué escribe todas estas señales. Por último, punto número 7, referente a nuestro Juan 3:16, porque de tal manera, ¿cierto?, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El punto número 7, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos un episodio, hermanos, poco antes del pasaje que estamos tratando, y es aquel en donde Jesús habla con Nicodemo sobre el nacer de Dios. Este nuevo nacimiento es el inicio de una nueva vida, es decir, es el inicio de la vida eterna. No somos solamente salvos de un juicio, ¿ya? Como lo que dice Juan capítulo 3, verso 18 al 36. Sí, ahí lo puede buscar, donde hace referencia a esto. No somos solamente salvos de un juicio, sino que además podemos ser salvos para una vida nueva. O sea, no es solo el destino del que somos salvados, que es la muerte. No es solamente de ese destino del cual somos salvados, sino que hay un para qué somos salvados, ¿ya? Y esto es para vivir esta nueva vida
bajo el gobierno del único y verdadero Señor de la humanidad. Y ese es nuestro Creador, es nuestro Redentor, ese es Jesús. Tenemos la frase vida eterna también. Entonces surge la pregunta, ¿qué es o cómo se entiende la vida eterna? Centrados en Daniel 12:2, muchos judíos, ¿cierto? Un gran número de ellos se refirió a la vida eterna como aquella del mundo venidero, ya esperada después de la futura resurrección de los muertos. Por ende, muchos de ellos esperaban la vida, esta vida en el futuro, esta vida eterna en el futuro. En Juan 3:16 y en otras ocasiones en el Evangelio, en contraste con Daniel, ya con el enfoque que Daniel da a la vida eterna, en contraste con eso, encontramos que la frase vida eterna está en tiempo presente. ¿Ya? En Juan 3:16 la frase vida eterna está en tiempo presente. Eso quiere decir que en el Hijo de Dios, en Jesús, ya se ha comenzado a experimentar la vida de la era futura, de la era venidera. Aunque esperamos ciertamente la resurrección, ¿cierto?, de nuestros cuerpos, de todas maneras podemos vivir relacionados con Dios y entre nosotros como un anticipo o antesala, ¿cierto?, de esta vida gloriosa y futura. Es importante, hermanos, es importante, con esto ya estoy terminando, es importante que tengamos clara nuestra identidad. Somos hijos de Dios. No podemos vivir debajo de la herencia que tenemos en Cristo. Debemos ser partícipes de esa herencia, ¿ya? Somos la vanguardia. Los hijos de Dios somos la vanguardia de una era futura. Somos luces del mundo futuro de Dios que irradian en el presente, en este presente. Pidámosle a Dios que nos guíe cada día y refuerce, ¿cierto?, por medio de su Espíritu Santo, esa identidad en nosotros, que podamos buscarle y desearle continuamente, para poder así poder proyectar hacia afuera que somos hijos del Creador, del Perfecto, que somos hijos de ese Dios que amó tanto al mundo, que fue capaz de sacrificar lo más preciado para poder hacernos volver a Él, a su familia. Ninguna religión salva. No salva el judaísmo, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el islam, ni el cristianismo. Solo Jesús, solo Cristo, solo su esencia, solo nuestra mirada puesta en Él es la que salva. Les envío un abrazo cariñoso a todos, que Dios los siga bendiciendo, los siga cuidando, y espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, así como también lo ha sido para la mía. Les envío un cariñoso abrazo, que estén muy bien y que Dios les bendiga. Adiós, chao, chao. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Se verá,
alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. Cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien.